Entonces, recuerden que esta es una técnica, es un diálogo del paciente, del terapeuta con el cuerpo del consultante o del terapeuta. Las preguntas que ustedes hagan tienen que ser siempre que se puedan responder por sí o por no. En el cuadro de emociones atrapadas yo pregunto, ¿hay una emoción atrapada que se pueda liberar? Sí. Eh, ¿Cuál emoción? Que ya la vamos a mirar al cuadro. La emoción está en una columna, en una fila, todo eso está. Después que hago que busco la emoción atrapada, puedo preguntar, ¿esa emoción quedó atrapada en mi historia biográfica? Si me responde sí, está. Si responde no, ¿esa emoción es heredada de los ancestros? Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, tenía la emoción de la nostalgia, que yo no sabía por qué tenía nostalgia, y me di cuenta cuando hice constelaciones, porque hice constelaciones, bueno, simultáneamente, hice muchas búsquedas, hice una formación en constelaciones, hice esta formación de testeo kinesiológico, en donde vemos emociones atrapadas todas, y después me di cuenta que era todo verdad, porque todas coincidían en la misma respuesta. Yo, por ejemplo, de chica sentía una nostalgia, y yo decía, pero ¿de qué puedo sentir nostalgia si no perdí nada? Estoy con mi familia, estoy con mis padres, tenía una infancia feliz, todo, pero sentía una nostalgia que no sabía qué era. Eh, el día que hice mi primer constelación, dije, bueno, quiero constelar este sentimiento de esta nostalgia, esta tristeza que tengo, que no sé qué. Yo ya en ese momento conocía las flores y tomaba flores para eso. Cuando me venía esa tristeza, esa nostalgia, tomaba las flores y se me iba, pero por ahí volvía a aparecer porque era como que había algo que tenía que llevarlo a la conciencia, por eso aparecía eso. Cuando hago constelaciones ponen un representante para la nostalgia, y la nostalgia mira a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. La primera pregunta que me hizo la consteladora me dice, ¿tus abuelos son inmigrantes, vinieron de otro continente? Sí, le dije yo, ¿cómo lo sabés? Y lo que estaba representando la nostalgia era esa añoranza de mis abuelos porque dejaron esa tierra, porque inmigraron, y, y estaba presente en mí porque era una emoción heredada. O sea, fíjense cómo las emociones quedan en el ADN y se heredan, así como heredamos el color de ojos, heredamos cosas positivas, talentos, recursos, también heredamos temas sin resolver de nuestros ancestros, también emociones que ellos no han podido sanar. Entonces, si nosotros tenemos una emoción atrapada y que no nos da, que es un tiempo biográfico que ocurrió, preguntamos, ¿quedó atrapada en los primeros 10 años de vida, en los segundos 10, en los 30? No, podemos preguntar, ¿esta emoción es heredada? Sí. Después yo ahí puedo preguntar, siempre de nuevo, preguntas que se contesten por sí o por no. Puedo preguntar, ¿es de mis padres? ¿Es de mis abuelos? ¿Es de mi abuelo materno? ¿Es de mi abuelo paterno? O sea, siempre, y ahí puedo llegar hasta la certeza de decir hasta de quién me heredé, pero siempre preguntando con preguntas que se respondan por sí o por no. ¿Eh? Eso es lo importante para que... Perdón, Sí, la importancia de saber bien preguntar. de quién viene, si los padres, los abuelos, es porque lo traes a la conciencia. Claro, claro. Como en una constelación, Sí, traemos a la conciencia también de dónde viene, y también es hacer un reconocimiento a eso que fue, ¿no? Porque ellos tuvieron un destino muy duro. Imagínense, en el caso de mi abuelo, por ejemplo, también llevarlo a la conciencia y ponerse en el lugar de esas personas, ¿no? Ellos, por ejemplo, mi abuelo vino después de la Primera Guerra, porque había muerte, había guerra, había hambruna, y bueno, vinieron acá, y para venir acá tuvieron que dejar media familia allá. Entonces, esa era la nostalgia que ellos tenían. Poder ver Incluso, a ver, voy a esta mutar los seres porque se escuchan ahí unos gallitos. Este, incluso, por ejemplo, es una forma también de darles un lugar a esas emociones excluidas,
a ese sufrimiento excluido, porque uno da por sentado de que estaba todo bien, y bueno, y ellos tuvieron que pagar un precio muy caro para emigrar y dejar a su familia y todo eso. Y después incluso eso tiene consecuencias, si uno no lo lleva a la conciencia, tiene otras consecuencias aún más sutiles, o sea, más uno profundiza en la conciencia, más puede sanar. Por ejemplo, yo tenía miedo a viajar, y yo no sabía por qué, y me pasaba que cuando viajaba, me daba nostalgia, tenía ganas de viajar, porque desde el consciente yo quería viajar, quería pasear, quería disfrutar. Cuando viajaba, que tenía todo para viajar, me agarraba otra vez la nostalgia, y no sabía por qué. Ya de última, yo o sea, en los viajes me preparaba la flor para la nostalgia, para no extrañarme, para esto, para el otro. Y después me di cuenta, cuando volví a constelarlo, ese tema, ¿por qué me pasa esto en los viajes? Y bueno, y dice, de nuevo, me volvió a salir mi abuelo. Y dice, vos tuviste un abuelo que sufrió mucho en los viajes. Y claro, eso quedó en el inconsciente. Yo a lo mejor había curado ya la nostalgia, esa cotidiana que me aparecía sin sentido, pero por ahí se me activaba cuando viajaba. Y claro, como para ellos fue muy traumático viajar y sufrieron mucho, estaba asociada el viaje con el sentimiento de nostalgia, yo también lo llevaba a eso. Entonces, ahí está, que más conciencia uno tenga y más honre también el destino de los ancestros, más los liberamos a ellos, porque en realidad eso que les quedó pendiente a ellos al llevarlo a la conciencia lo estamos sanando nosotros, y más sanamos nosotros también. Y cuando dicen sanamos para arriba y sanamos para abajo, ¿es por qué? Porque si sanamos nosotros, no lo vamos a transmitir a nuestros descendientes. Yo veo, por ejemplo, en las generaciones para abajo nuestra, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y yo veo todo el trabajo que siempre hablamos con mi hermana, que ella también es terapeuta floral y utiliza estas herramientas, y me dice, pero impresionante, nosotros teníamos miedo para esto, por lo que nos costó esto, y dice, míralo a los chicos. Y le digo, bueno, es que todo el trabajo que estamos haciendo nosotros los hemos liberado a ellos de un montón de cargas que han venido llevando nuestros ancestros, ellos no tenían estas herramientas, nosotros hoy tenemos estas posibilidades. Entonces todo lo que nosotros hacemos ayuda a que las generaciones futuras tengan todo más liviano. Marisa, te quiero hacer una consulta. ¿Sabes que el otro día hice lo de la liberación de emociones? No, la primera vez, creo después del curso anterior. Sí. Y me salieron unas emociones que yo, hablando de esto de las emociones heredadas, hice mucho tiempo constelación también, y me salió un tema que claramente todavía está ahí activo, ¿no? O sea, y mi pregunta después, no lo quería, era como muy largo preguntar en el grupo y desarrollarlo, y no sabía qué gotas ponerme para eso. Lo que me pasó a mí es que estando en la panza de mi mamá sufre dos duelos, ella tuvo dos duelos, Sí. y mientras gestionaba ese duelo, yo estaba en su panza. Sí. Sé que cuando me salieron esas emociones atrapadas, dije, es esto, que yo lo vengo trabajando, parece eternamente, pero que es las emociones atrapadas, creo que una era el abandono. Espera, porque lo tengo acá. Y yo decía, ¿cuál? Que me puse, esto es interesante, porque me puse unas gotas que creo que era chicory y no sé cuál otra más, ahora no recuerdo. Y empecé a tener unas palpitaciones que no me dejaban dormir, y mientras estaba acostada en la cama, digo, claro, me tengo que poner Estrella de Belén, porque eran tan impactantes que directamente me puse una gota directamente del gotero, porque me explotaba el pecho, y se me calmó, y ahí me lo agregué al gotero. Claro. Pero no creo que haya... Porque es algo que lo vengo trabajando hace como... No sé, mi hija tiene 9 años, más o menos de 9 años. Sí. El abandono, el desamparo o el amor no recibido. Creo que era en esas tres las que me salían. Claro, sí. Y sí, ahí podría ser chicory. Yo digamos, de entrada te diría, sin testear, te diría chicory, te diría Holly también, porque Holly es de conectar con el amor universal. Si ese desamparo y si esa, digamos, si ese abandono
te puede dar tristeza, te puede dar pena. ¿Ves? Acá dice columna 1, abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido, ¿no? Holly es la flor para el amor, chicory para cuando nos sentimos abandonados, y estrella de Belén, sí, siempre que hay resistencia al tratamiento. Fíjense que estrella de Belén es para el shock, para el trauma. Esto, una muerte, un duelo, es un trauma para tu mamá y vos lo absorbiste. Pero además también la estrella de Belén es para justamente cuando hay resistencia a los tratamientos, y lo que aporta a la flor es consuelo. Entonces acá, fíjate vos que la flor para vos era chicory, para el abandono, pero te dio palpitaciones, como que hacías resistencia al tratamiento. Entonces, con más razón, en esos casos, estrella de Belén. Y estrella de Belén es como que es la flor central también del Rescue Remedy, por eso en situaciones de shock, de trauma que necesitamos ahí, tiene 5 flores, en donde Impatient es para contener de la ansiedad, Clematis de elevación, que puede ser hasta el desmayo, Rock Row para el pánico, Cherry Plum para el descontrol, pero como que la base del Rescue Remedy es estrella de Belén, porque todas las situaciones de pánico, de estrés postraumático, del síndrome todas las enfermedades aparecen por un shock. Ese conflicto, el Dirk Hammer de la disociación, que es la primera ley de Hammer, con la cual es la condición necesaria para que aparezca la enfermedad, es el shock biológico, es el trauma, es lo que nos agarra. Esa es la primera ley de Hammer. Que toda enfermedad aparece por un shock que nos agarra desprevenidos, a contrapelo, vivido en soledad, inesperado, sin poder procesarlo, sintiéndome solo con eso, no encontrándole solución. Y la flor para eso es estrella de Belén en Bach. En Australia sería Frigid Violet, pero que está en el emergencial de Australia. Y en el sistema de Bach es estrella de Belén, que está en el Rescue Remedy de Bach. Y sabes que ahora me salió, antes, así ya seguís, que ahora me acordé que me salió desamparo y llanto, y no entendía por qué me salió eso. Ajá, ahí tenés el llanto en la fila 3, y a lo mejor porque Sí. también es llanto contenido, porque es la emoción es atrapada. ¿Qué es lo que Claro, para mí que sigue estando. ¿Eh? Claro, sigue estando eso ahí, pero yo decía, ¿qué flores para allá? O sea, ¿qué era lo qué Y flor me bueno, tenía que para tomar? llanto podría ser, porque es la angustia que no se libera, puede ser Sweet Chestnut, que es otra de las flores para duelo. El duelo es, digamos, tiene que ver, una flor para duelos es Sweet Chestnut. Cuando es algo, una muerte inesperada, estrella de Belén va porque es un shock, porque es algo inesperado. Claro. Pero el duelo, que es el dolor, la muerte, la muerte de algo, puede ser de un ser querido como un duelo, una separación, es la muerte de un divorcio, la muerte de un proyecto de vida en pareja, la muerte de algo de un vínculo que es tan importante. Entonces ahí para el llanto sería, para el dolor propiamente dicho, que es lo que es el significado del duelo, sería Sweet Chestnut, ¿no? Que siento que me muero con esto, y lo que aporta a la flor es atravesar ese dolor, la noche oscura del alma, y poder renacer desde otro lugar, es decir, aceptar la vida sin eso que me duele tanto, es decir, poder atravesar el duelo. Entonces, ahí sería esa. Y si tienen dudas de qué flor, pueden testear. Yo ahora puse la grilla esta, tengo que buscar la grilla del set de Bach, pero ustedes podrían decir, bueno, a ver, esta es la columna en donde están, como les dije hoy, ¿no? Las 10 primeras, las 10 segundas, las 10 terceras, las 10, y testean. Está en la primera hilera, está en la segunda hilera, está en la tercera, está en la cuarta. En la que les dé sí, ahí van por el número. Es la 1, la 2, la 3, entonces ahí se van a sorprender si hay una flor que ustedes no pensaron con la respuesta, porque realmente el cuerpo sabe más que nuestra mente de qué es cuál es lo indicado, ¿no? Bien. Bueno, otra preguntita. Sí. Yo el testeo lo he hecho conmigo, estoy trabajando conmigo. Sí. Cuando preguntás
salen las emociones, las libero. Entonces cuando, para elegir las gotas, pregunto las gotas para esas emociones que yo tenía o que tengo que sanar, o en general, ¿cómo pregunto? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, porque si yo estoy Es lo liberando mismo. una emoción, la emoción que está ahí en el campo es esa que está saliendo ahí. Seguro puedo tener más emociones atrapadas, pero en ese momento estoy liberando esa, está focalizada la respuesta, tanto si pregunto en qué momento ocurrió, en qué tiempo, si es heredada, si es biológica, cuáles flores, va a estar en función de esa emoción que está ahí en el campo en ese momento. Perfecto. Gracias. Bueno, Marisa, entonces yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal? ¿A partir de qué edad se puede hacer el testeo este? Este testeo se puede hacer, no hay problema con el tema de la edad, se puede hacer desde que el niño se queda quieto y se puede testearlo. Y si alguien quiere testear a un bebé, la madre puede hacer de sustituto para testear a su bebé. Supongan que hay un bebé que tiene 6 meses y no se va a quedar quieto para que le agarremos las manitos, pero la madre quiere testear porque no saben, porque esto también ayuda no solamente para las emociones atrapadas, sino para aplicarlo a cualquier tipo de diagnóstico. El bebé, por ahí dicen, ay, llora y no sé qué. Muchas veces lo que tienen los bebés es que tienen el aura, no está terminada de formar de un bebé, se termina de formarlo a medida que va creciendo. Entonces, por eso los bebés son ojeados o sienten las energías muy fuertes de las personas que están en el ambiente, y por ahí lloran y uno no sabe por qué. Entonces uno puede preguntar qué es lo que le pasa. Generalmente la flor que salen en los niños es estrella de Belén, que es la flor que o aspen, que es la flor que les protege el aura, y después cuando son más grandes y tienen más conciencia, puede salir Mimulus, que es una flor para los miedos, o Chicory. Pero si yo quiero testear qué es lo que le pasa a un bebé, qué flor necesita para un bebé o algo, la madre puede estar acostada, me puedo hacer el test y le puedo decir, bueno, a ver, vamos a pensar en tu hijo. A ver, ¿querés que testeemos? Bueno, si responde sí la persona, la mamá, preguntamos y hacemos las preguntas en función del hijo y contestan los brazos de la madre, pero siempre se puede testear, porque acá no hay no hay nada que pueda dañar ni que pueda choquear a nadie, al contrario, es permitirnos que esa información nos llegue para poder hacer algo. Sí, Romina, ¿querías preguntar algo? Ahí está. Te hago una consultita. Yo lo había puesto en un momento en el grupo, yo había tenido el caso de un chico que terminé haciendo de testeo, empezó a desequilibrarse con las flores que venía tomando, le hice el testeo me dio determinados resultados, cuando le doy, digamos, las flores que daban el testeo, terminó de compensarse por completo. Terminé teniendo que darle Rescue Remedy. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, a ver, si el testeo es 100% seguro, así, o sea, más allá de que hagas las preguntas y que te contesten si es así, porque a veces salen flores que vos decís que te resuenan, que no iría por ahí, y se la das y pasa esto, de que se compensó de tal manera. Muy raro que pase eso. Hoy vamos a testear cuáles son los bloqueos que puede haber. Se testea, después de que se testea el sí, el no, que se testea las emociones atrapadas, que testeamos las flores, podemos preguntar si las flores son prioritarias o no. Hay algunas flores que son catárticas, pero esas flores catárticas van acompañadas de otras flores que contienen.
Y lo que uno puede preguntar es si hay algún autosabotaje. No sé cuál es el caso puntual que estás comentando, después si querés lo vemos. No me acuerdo, lo reenvías al grupo y lo vemos. Pero la única forma sería o que haya alguna flor catártica que no se haya completado con otra flor para contenerlo, o que haya algún autosabotaje, que también eso se puede testear. No sé cuál es el caso del chico que flores. ¿Vos te acordás de la fórmula que le diste o eso? Sí, la verdad que él empezó con flores, digamos, bastante básicas, y estaba re bien. En un momento empezó, porque él viajaba, entonces empezó con miedos, dije, bueno, empezamos obviamente con Mimulus, porque eran miedos conocidos, empezó a surgirle miedo conocido, está bien, pero algo sucedió en el medio de todo eso, que él tampoco supo qué es, que empezó a descompaginarse, o sea, a sentirse mal, de hecho, y ahí fue donde, bueno, yo mandé en el grupo preguntando a ver si qué podían ayudar y todo. Pasó lo del testeo, hago lo del testeo, y me salieron flores que yo dije, ¿what? Listo. Pregunté, confirmé en el testeo si realmente esas eran las flores, entendiendo qué flores se le estaba tomando, y me habían surgido, las tengo anotadas, ahora no las tengo acá, pero me habían surgido flores que tampoco me parecían no eran catárticas, no me parecían tampoco que lo vayan a desequilibrar tanto, y lo desequilibraron de tal manera que tuve que terminar dándole el Rescue Remedy, que si bien lo bajaron, nunca le sacaron esa sensación de no era una angustia, era como de vacío, como lo Y bueno, llevó a pero un ahí hay que ver, estado de ahí hay que ver qué es tensión. ahí hay que ver qué es lo que pasó, porque ni él lo está sabiendo ni vos lo estás sabiendo. Entonces, Pero en el hay testeo que lo profundizar en pregunté. eso, hay que profundizar en ese hecho, porque algo, eso Claro, que pasó, activo. Yo, por ejemplo, cuando hay gente, viene y le hago una fórmula floral, y con la fórmula floral está bien y está. Y después me dicen, a lo mejor al mes, dice, estuve las 3 primeras semanas bien, pero esta última semana, qué sé yo, que las flores que no me hicieron efecto, o que no me hacían el efecto de las 3 primeras semanas, y le digo, algo pasó, contame qué pasó. A lo mejor no lo registran porque, y de hecho debe haber sido traumático para que no se acuerde, porque eso es lo que tiene el trauma. Lo que no lo puedo digerir, y fíjate, cuando vos le diste el rescate, lo mismo que dijo Laura cuando tomó Estrella de Belén, ahí se le fueron las palpitaciones. Cuando vos le diste el rescate, que el rescate tiene Estrella de Belén, no, él ya venía tomando igual Estrella de Belén. bueno, bueno, ahora vamos a ver lo que son los testeos que justamente para los bloqueos. Pero cuando pasa algo, cuando pasa algo inesperado, algo imprevisto, algo distinto, y bueno, obviamente que tiene que llevarlo a la conciencia, y hay que ver ese tema. Ya no va a ser la misma flores, sino ver cuál es ese tema. Y sí. Puede ser que haya ido a un nivel más profundo de la sanación, entonces esa fórmula ya no le está surtiendo efecto. Sí, puede ser que haya tomado conciencia de algo. Eso pasa, por ejemplo, con las esencias chamánicas, que yo por ahí no las uso ni de primera ni de segunda, y siempre lo dejo como para el final, porque la gente como que siente atracción por las esencias chamánicas, y hay esto que el otro, pensando que bueno, que va a ser un flash, pero es un flash que hay que estar bien plantado, porque va tan profundo que si no estoy bien plantado, bien enraizado, me sacude, porque me confronta con eso que estoy viendo. Y entonces, si miren, si hay flores catárticas en Bach, y puede haber flores catárticas en algún otro sistema, si nos confrontamos con eso y no estamos bien plantados, y no buscamos recursos para atravesar esa sanación profunda, que requiere una conciencia más profunda, ahí hace como la persona siente como que hace crisis, ¿no? Hay que hacer un proceso de acompañamiento,
en estos momentos, y justamente esa es la función del terapeuta, acompañar a los pacientes, a los consultantes, a atravesar las situaciones que les cuesta atravesar sola. Después, en todo caso, volvernos a reenviar por WhatsApp, porque si no, no nos vamos a quedar con tiempo para desarrollar lo que queremos desarrollar hoy, y revisamos esto del muchacho este. Un repasito cortito de esto, y para que Mara lo vea, y después en la próxima entrada, porque me está diciendo que quedan 10 minutos, en la próxima entrada vamos a ver justamente estos bloqueos que pueden aparecer. Entonces, para las emociones atrapadas, dijimos, tenemos que preguntar, siempre preguntas que se respondan con sí o con no. Y ahora les muestro que siempre podemos tener emociones atrapadas. Lo que pasa que cuando tenemos muchas emociones atrapadas, o tenemos poca conciencia de esas emociones atrapadas, nos van a aparecer, vamos a estar rigidizados, y nos van a aparecer en la vida cosas que vamos a responder, que eso es el karma. Responder en automático, sin conciencia, y cosas repetidas. A medida que nos vamos liberando de esas emociones atrapadas y vamos poniendo conciencia, cada vez es más liviano el viaje, y puede quedarnos algunas emociones en el inconsciente, pero siempre van a ser más sutiles. Yo ahora voy a preguntar por mí, para hacer con un ejemplo voy a hacer la pregunta, para mostrarles cómo se hace el testeo a quienes lo hacen por primera vez. Entonces, voy a hacerlo con el péndulo, que es para mí el péndulo del cuerpo, que para mí es el ideal para hacerlo con uno mismo. Entonces pregunto, ¿mi nombre es Marisa? Sí. ¿Mi nombre es Juan? No. Esto sería equivalente como esto y esto si tengo a alguien acostado en la camilla. Ahora voy a preguntar, ¿hay alguna emoción atrapada que pueda ser liberada en este momento? Sí. Ahora voy a preguntar si está en una columna o está en la otra. ¿Esa emoción está en la columna A? Sí. ¿Está en la columna B? No. Ahora voy a preguntar en cuál de las 6 filas está. ¿Está en la fila 1? Sí. ¿Está en la fila 2? No. ¿Está en la fila 3? No. ¿Está en la fila 4? No. ¿Está en la fila 5? No. ¿Está en la fila 6? Ahora voy a preguntar de la columna A, la fila 1, ¿cuál de las 5 es? ¿Es la 1? No. ¿Es la 2? No. ¿Es la 3? Sí. ¿Es la 4? No. ¿Es la 5? No. Entonces, fíjense, voy al cuadro y fíjense que da desamparo. ¿Ven? Yo pregunté por el tema justamente de este tema del miedo a viajar, porque bueno, ¿cuál era la emoción que estaba asociada con este tema de ese miedo que me daba a viajar? Fíjense que sale desamparo, y es coherente porque... y además eso es lo que tiene, que la emoción atrapada, entonces ahora puedo preguntar en cuándo quedó atrapada, puedo preguntar si es heredada, todas esas preguntas las puedo hacer. Seguramente que es heredada, porque como el que viajó y el que tuvo miedo fue mi abuelo, que se habrá sentido desamparado, puede haber quedado atrapada esa emoción. Porque yo, por ejemplo, digo, sí, ¿por qué voy a tener miedo a viajar? Si está todo seguro, si tengo todas las cosas, si están todos los papeles, si esto, si lo otro, no hay nada que sea consciente y racional que justifique que sienta un desamparo. A menos que haya sufrido el desamparo de chica y haya quedado esa emoción sin curar, lo más probable es que sea una emoción heredada, porque en realidad lo he sentido cuando he viajado, no lo siento, no es que siento el desamparo por el abandono de mi familia en cualquier momento, sino que se activa en algunas situaciones puntuales que tienen que ver con esta historia del abuelo que les conté, ¿no? Entonces después yo podría preguntar, bueno, esta emoción quedó atrapada en mi biografía, esta emoción es heredada. Si me dice que sí en lo biográfico, puedo preguntar, en los primeros años, en los primeros 10 años, en los segundos 10, en los terceros 10,
En los que me contesta que sí, ahí voy por 1. En los segundos 10, 10, 11, 12, 13, 14, hasta que me da el año. Cuando me da el año, para mí, recuerdo qué me pasó en ese momento, y si es para el paciente, ¿qué pasó a los 15 años? Que ahí fue cuando uno hace esa pregunta, la persona empieza a recordar qué es lo que pasó en ese momento, y les va a dar los eventos. Generalmente la persona hace un clic y ya se da cuenta, pero por ahí dice, y a los 15 años, no sé, yo estaba en la escuela, estaba con mis amigas, salía con un chico que me gustaba, no recuerdo con qué, porque si es traumático puede no recordar. Ahí también podemos testear esos 3 eventos. Entonces, a ver, es algo que tiene que ver con el enamoramiento, es algo que tiene que ver con el círculo de las amistades, es algo que tiene que ver con la familia, es algo que tiene que ver con la escolaridad, qué sé yo, hay gente que rinde mal una materia y eso le queda como una sensación de fracaso. Entonces, bueno, testear ahí. Después lo mismo podemos testear las flores. Bueno, a ver, ¿con qué flores podemos tratar esto? Tenemos flores de Bach, tenemos flores de Australia, podemos testear. ¿Esto corrige con flores de Bach? Sí. ¿Corrige con flores de Australia? Sí. Bueno, entonces ahí preguntamos, ¿cuál es prioritaria? Porque a lo mejor corrigen con los 2, pero prioritaria es una. O a lo mejor salen 10 flores, pero ¿por qué? Porque las 10 ayudan, pero no queremos poner 10 flores. Entonces preguntamos con esas 10, chicos, ¿y es prioritaria esta? ¿Es prioritaria? Bueno, seguro que prioritarias no son más de 5, porque en realidad ese es el tema. Cuando por ahí ponemos muchas flores es porque no sabemos cuál es la prioritaria, pero podemos ir preguntando eso. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces ya cuando termine esta vuelta, en la próxima ya vamos a ver los bloqueos. ¿Alguna duda? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay otra manera de testear en uno que no sea con el péndulo? ¿Podemos hacer así Sí, las manos? sí, por supuesto. Porque a mí el péndulo, yo con el péndulo me saboté. Claro, por eso sí, podemos preguntar así, podemos preguntar, levantamos los brazos y después miramos, sí, podemos hacer así, sí. Bueno. ¿Podemos estar paradas o podemos estar sentadas? Pueden estar paradas, pueden estar sentadas, no hay problema. Lo único que tienen que testear es que haya una diferencia entre cuando es una pregunta sí y cuando es una pregunta no. Eso es lo que tienen que chequear para estar segura que le está contestando. Bien. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Sí, otra pregunta. Cuando haces, liberás emociones a larga distancia a otra persona, sí. ¿Haces algún movimiento, algo para lo que se hace, la liberación, el movimiento que se hace en la espalda? ¿O eso es creativo? Cada uno libera... En realidad lo que ayuda a liberar, a despegar la emoción, es que ya sea que la persona tenga un imán o se pase la mano, que también es un imán, ayuda a despegar porque las emociones son magnéticas. Pero, pero la liberación es llevarla a la conciencia. Lo que va a ayudar después, si pasamos algo por la espalda o por el lugar en donde está alojada la emoción, ayuda a despegar. Pero esa misma función la hacen también las flores, que es energético. Porque quien creó este cuadro de emociones atrapadas y esta técnica de liberación de emociones es un médico, Nelson, de apellido, y él que lo que hacía, como él no usaba las flores, él lo que hacía era testear la emoción, llevarla a la conciencia y después pasaba a un imán para ayudar a despegar esa emoción. Pero digamos, eso que es el imán, también puede ser pasar la mano, porque la mano es un imán, y también las flores ayudan en eso, porque las flores es energía. Entonces, por resonancia, las flores van instaurando la energía de una vibración alta. Entonces, todo lo que no es esa vibración también se va eliminando, se va liberando. Bueno, son las 11:25. 11:30 hacemos la última entrada y vemos ahí el tema de los bloqueos. El bloqueo de autosabotaje, vamos a ver el bloqueo de primer costilla y el bloqueo torácico
que son mecanismos de defensa que hace la gente en principio, y digamos, para protegerse, pero que después terminan impidiendo la evolución, la ayuda, la sanación. Entonces vamos a ver esos 3 bloqueos en la próxima entrada. A las 11:30 nos conectamos y cuando